Hola, bienvenidos. Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo y en esta oportunidad les vamos a presentar un documental acerca de la vida de Georgette Philippa. Ella fue pieza fundamental en la vida de Vallejo. Ambos se sacrificaron y lucharon mucho por permanecer juntos. Vallejo dedicó mayormente el tiempo de su vida a escribir poemas y fue su esposa quien siempre estuvo apoyándolo durante todo este proceso. Sin embargo, con el pasar de los años, Vallejo fallece y ella decide regresar a Lima. ¿Para qué? Para publicar los poemas que su esposo había escrito y que no habían sido publicados. Entonces, es gracias a ella quien Vallejo hoy en día es recordado y vive en la memoria de muchas personas. Además de que esto también hace demostrar que su amor permanente que ellos tuvieron fue más allá de la muerte y que no solo fue algo momentáneo, sino que sirvió para que se apoyen durante todo el tiempo en los buenos y malos momentos. Santiago de Surco, un pueblo ubicado en la serranía de La Libertad, fue el hogar del más grande poeta nacional, César Abraham Vallejo Mendoza, que nació un 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gullonero. Fue el menor de 11 hermanos. Culminó sus estudios con muy buenas calificaciones. Ingresó a la Universidad de Trujillo, en la que poco después abandona por falta de medios económicos, retornando a su pueblo natal para ayudar a su padre, volviéndose testigo de los abusos que pasaba con los mineros de Jerobica. También formó parte de la Bohemia de Trujillo, en la que poco después se le conoce como Grupo Norte. Años después, publicó su primera obra, Los Heraldos Negros, que abarcó muchos temas como el dolor, la muerte y entre otros. César Vallejo fue maestro, escritor y periodista y un gran poeta peruano, considerado el máximo representante de la poesía del siglo XX. Infancia de Georgette. Georgette nació en París el 7 de enero del año 1908. Fue hija de Alexandre Jean Bautista de Shirley Parr y María Travers. Ellos eran unos jóvenes que nunca vivieron juntos, sin embargo no se casaron. Ella nunca llegó a conocer a su padre, asimismo que en el año 1906 se enlistó en el ejército francés. Es por eso que ella utiliza el apellido de su abuelo materno, porque su madre aún era menor de edad. Posteriormente, al estallar de su Segunda Guerra Mundial, su padre fallece en la batalla. Sin embargo, antes de fallecer, Alexandre escribió una carta donde reconoce a Georgette como su hija. Sin embargo, fue así que ella adopta el apellido de Shirley Parr. Georgette es enviada de viaje a Gran Bretaña, país donde llega a culminar su etapa estudiantil. Después ella viaja a París y empieza a laborar como costurera al lado de su señora madre, creando vestidos, y así forma el Grupo Real, donde se dedicaban a confeccionar la vestimenta de la reina de Europa. Luego Georgette viaja a Londres, donde vive los momentos más felices de su vida, estudiando violín y guitarra. En el año 1924 retorna a París, donde estudia música y español por las noches, y en el día continúa laborando como costurera. A la edad de 18 años es donde ella conoce a César Vallejo, ya teniendo él 34 años de edad. En 1925, Vallejo decide vivir en la calle Molière, donde ve a Georgette de 17 años por primera vez. Sin que ella se dé cuenta, esta bella dama le causa una fuerte impresión por ser de característica física atractiva, con una mirada profunda, una mujer soñadora y voluntariosa. Georgette la conoce de vista de una manera peculiar, ya que ellos eran vecinos. Lo observó y pensó que él era sordomudo, por la cantidad de gestos que hacía, hasta que al oír su voz se dio cuenta que no era así, llamando su atención desde aquel instante. Pero el poeta ya estaba en una relación con Henriette Meisel. En febrero de 1972, al caer la noche, hablaron por primera vez en pleno invierno parisino. Vallejo, quitándose el sombrero, le saludó
y Georgette con tanta emoción lo recibió. De esta manera, se marca la fantástica relación entre ellos y el inicio de un amor de leyenda, con miradas cautelosas entre las ventanas, llamativas por la predestinación. Vallejo se prende en versos y contempla los aires parisinos. Él jamás había cantado con tanta emoción a causa del amor, ya que, en una carta tan sublime, expresa sus sentimientos a su favorita. Mi niña dorada, vengo de decirte adiós y mi corazón palpita aún con inefable dicha. Me has hecho feliz esta noche como no le he sido nunca. Posteriormente, el amor se detiene, ya que su madre se oponía al romance porque Vallejo no ofrecía seguridad económica. Sin embargo, su madre Mary Travers pereció el 12 de noviembre de 1928. Después de unos meses de no saber nada de su amado, César aparece para brindarle compasión y le propone comenzar una vida juntos. Ella se queda sorprendida y callada, no le responde de inmediato, y al año siguiente recibió la herencia completa de sus padres e inicia una vida con Vallejo. Ambos inician su maravillosa luna de miel a diferentes países y ciudades europeas, con la herencia recibida. Mantenían políticas diferentes y así enrumbaron a Moscú, pasando por varias ciudades hasta retornar a París. El poeta amaba la vida y estaba maravillado en realizar aventuras. A causa de tanta travesía cometen locuras como alojarse en hoteles muy caros e ingresar a restaurantes lujosos. Por otra parte, Henriette, la anterior compañera de Vallejo, se disgustó demasiado al tener conocimiento que el poeta había empezado a convivir con Philippard, y a causa de ello, decide encararla. Georgette, después de tener conversaciones, le entregó gran cantidad de dinero para que se ausente toda la vida. En el pasado amor del poeta, una hermosa y humilde mujer y de escasa educación se alejó para nunca más regresar. Philippard, años más tarde, volvería a convivir con César, pasando por momentos de angustia. En 1934, después de la convivencia de varios años, contraen matrimonio civil en un distrito de París y fortalecen el gran amor que tenían. Ambos, siendo marxistas, fueron colaboradores defendiendo ideas de la República. El poeta, además de poesías, escribió teatros, ensayos, crónicas y entre otros textos impresionantes. Por consiguiente, le hacen un escritor abarcando todos los géneros. 3 años después, ambos representaron al Perú en el segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas y posterior a ello, Georgette es marcada por el sufrimiento y la carencia. El gran poeta peruano falleció a los 46 años de edad en París, el día 15 de abril de 1938, en la clínica Boulevard, donde había sido internado 3 semanas antes, a causa de una desconocida enfermedad que lo mataba silenciosamente, ya que ni una junta de 5 médicos, liderada por el aclamado doctor Lemierre, pudo determinar. Tras su muerte, la viuda de Vallejo le cede su tumba de la ciudad de Montreuil al poeta peruano, y a raíz de esta irremediable pérdida, ella recuerda: cuando él murió, estuve ciega durante 4 horas, estuve loca. A Georgette se le recuerda por lo fiel a sus principios, ya que se entregó totalmente a colaborar para culminar la publicación de sus escritos. Al siguiente año, conjuntamente con Raúl Porres Barrenechea, edita y publica la obra poética póstuma de Vallejo, que titula Poemas Humanos, una de las tantas obras que ella publicó para que el legado de su querido esposo siguiera vivo a través de los años y fuera un bien universal, como siempre lo dijo. Posteriormente, ante los intentos de repatriación de los restos del poeta, ella dice: yo, Georgette Philippard, viuda de César Vallejo, me opongo formalmente, bajo cualquier pretexto que sea, a la apertura de mi fosa,
donde reposa los restos de mi esposo, señor César Vallejo. Esta tumba me pertenece, y nadie puede abrirla en mi ausencia y sin mi autorización. Viaje a Perú de Georgette. Habiendo fallecido Vallejo, Georgette realiza su travesía a Perú. En el año 1951 arribó al desembarcadero del Callao, siendo sus anfitriones Raúl Porras Barnechea y Sebastián Salazar Bondi. En el año 1952 se trasladó a Santiago de Chuco a visitar la casa de Vallejo. En el año 1957, Porras Barnechea logra obtener del Ministerio de Educación una modesta pensión vitalicia para Georgette. Ya situada en la capital, inicia una constante lucha a fin de que sea considerado los derechos que le asiste a Vallejo en cuanto a su vida y obra, siendo incomprendida en ocasiones por los celos de custodia de los trabajos realizados por su esposo. El mal carácter que demostraba y sus impulsos dominantes hizo que se la considerase como persona intratable. Se le ofrecieron propuestas económicas muy altas por toda la producción de Vallejo, negándose rotundamente a recibirlas. Otro fragmento de su estadía en Lima fue la que se suscitó en la Universidad de San Marcos, teniendo una disputa con el poeta español Gerardo Diego en 1964, quien manifestó que el poeta había fallecido con una deuda pendiente hacia él, hecho que generó que Georgette reaccionara muy molesta, iniciando una disputa en defensa del recuerdo de su esposo fallecido. El mismo año de 1964 llega a publicar su obra poética Máscara de Cal. Al siguiente año, en 1965, se niega todo intento de querer musicalizar los poemas de Vallejo, propuesta que se las ofrecían a menudo. En 1966, el gobierno peruano le reduce su pensión, que a posterior se la dejan de otorgar. Llegado el año 1967, publica todos los escritos de César Vallejo, tanto como sus cuentos y novelas completas. En 1968 publica la obra poética en todo su esplendor y en octubre de 1969 triunfa en un juicio a la editorial Losada por haber propalado sin su consentimiento y aprobación sus obras España, aparte de mí este cáliz y Poemas humanos. Culminando en 1977 reedita Máscara de Cal, y en 1978 publica su obra máxima Allá ellos, allá ellos, allá ellos, páginas que se dieron en defensa de la vida y obra de Vallejo. Finalizando, en 1979 es en donde edita y publica el teatro completo de Vallejo. Una mañana de noviembre de 1978, a la edad de 70 años, ella sufre un severo accidente al rodar por las escaleras, lo que le provoca una lesión cardiovascular y hemiplegia parcial. Inmediatamente fue hospitalizada en la clínica de la Sociedad Francesa Maison Santé, la cual la atendió de manera gratuita. A pesar de su estado crítico, ella siguió en su oposición de la repatriación de los restos del poeta, indicando que cumplía con la voluntad de su difunto esposo. Perseveró hasta un 3 de diciembre de 1984, día en que cae en coma a las 5 de la tarde. Padeció de la paralización de medio cuerpo, problemas respiratorios, renales y de un edema pulmonar. Fue así que su cuerpo no aguantó más y fallece un 4 de diciembre por la madrugada, a los 76 años en Lima, tras llevar una dura batalla contra editores, críticos y todo aquel que osara en deshonrar la memoria y obra de su célebre esposo.
Es por eso que desde ese momento sus obras empezaron a ser valoradas. Tras lo narrado, podemos rescatar cuán fundamental fue la participación de Georgette en la vida y también tras su muerte del trascendental poeta, ya que ella fue una mujer de armas tomar, sumando su férreo carácter para vencer dificultades múltiples, sabiendo poner en su lugar a aquellos que intentaban distorsionar la vida y obra del poeta, considerando de esta manera que el lugar más adecuado para difundir y defender la vida y obra de su amado esposo era en su tierra que lo vio nacer, el Perú.